Vamos a buscar en la Biblia, Génesis capítulo 35. Voy a leer el versículo 8 y los versículos 16 al 29. Génesis 35, versículo 8, declara: Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y ésta fue llamada Alon Bacud. Versículo 16. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: No temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió, pues, Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su madre, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, que nos escogiste, que nos amaste y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para mostrar tu poder salvador y restaurarnos. Te suplicamos en esta mañana que tú por medio de tu palabra te acerques a hablar al corazón, que tu palabra sea presentada, explicada y aplicada con el poder y la gracia que proceden del Espíritu Santo. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender algo más del dolor en la vida del creyente y que podamos nosotros glorificarte en medio del dolor y de la aflicción que tú has ordenado para nosotros en esta vida. Te suplicamos tu bendición y la capacitación por tu Espíritu de tu siervo, para el bien de tu iglesia y la gloria de tu nombre, en Cristo. Amén.
El título del mensaje de hoy y del próximo domingo es la escuela del dolor. La escuela del dolor. Alguien correctamente afirmó que Dios tiene muchas maneras de hacer permanente en nuestras vidas las lecciones de su providencia y gracia. Y una de estas es la disciplina del dolor. La escuela del dolor es beneficiosa. Esta es una de las cosas que nos muestra la vida de Jacob. Él es uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento que tuvo muchos dolores. A menudo lo encontramos en el horno de la aflicción. El conflicto y la confusión fueron su porción cuando vivía con sus padres y su hermano. Tuvo muchos problemas y dificultades durante 20 años en la casa de Labán, su suegro. Allí tuvo que enfrentar por lo menos 4 grandes problemas. Primero, se casó con Lea, siendo engañado por Labán, cuando pensaba que se había casado con Raquel. Imagínense, qué susto. Imagínense qué problema. Jacob tuvo que trabajar 7 años adicionales por Raquel para que Labán le permitiera casarse con ella. Otro problema que Jacob afrontó fue la esterilidad de Raquel. Jacob sufrió por el maltrato cometido por su suegro contra él. Después de salir de Padán Aram, tuvo que enfrentarse con Esaú, su hermano. Antes de encontrarse con su hermano, tuvo mucho miedo y angustia porque temía que Esaú viniera a herirle a él y a su familia. Génesis capítulo 32, versículos 7 al 11. En Siquem, Jacob sufrió por la represalia innecesaria de Simeón y Leví contra los habitantes de Siquem. Génesis capítulo 34, versículo 30 dice: Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país. Ellos se juntarán contra mí y seré destruido yo y mi casa. Muchas de las dificultades, sinsabores y aflicciones que Jacob padeció en aquel tiempo de su vida fueron el resultado de su pecado, de su desvío espiritual y de su desobediencia. Después de la restauración espiritual de Jacob, él tuvo que afrontar otros problemas y otras dificultades. Desde que Jacob cumplió sus votos al Señor en Betel hasta el momento que le informaron que Dios había preservado la vida de José en Egipto, Jacob pasó poco tiempo fuera del horno de la aflicción. El capítulo 35 menciona algunas de las experiencias en su vida que le trajeron mucho dolor. La primera fue la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, madre de Jacob. Un comentarista de la Biblia dijo: Débora fue sepultada al pie de Betel bajo una encina, la cual fue llamada de ahí en adelante Alon Bakut, la encina del llanto. La encina es un árbol de tronco fuerte y grueso, grande y frondoso, siempre verde. Alon Bakut significa encina del llanto de la casa de Jacob. Llanto
por la muerte de una fiel sierva que tantos años sirvió. El llanto por su muerte y la perpetuación de su memoria son pruebas de que debe haber sido una sierva fiel y altamente estimada en la casa de Jacob. Jacob y su familia sintieron gran dolor por la muerte de esta sierva fiel. Fue una mujer altamente respetada por ellos. Jacob sintió este gran dolor, a pesar de que él estaba en Betel, a pesar de que él había sido reconciliado, de que él se había reconciliado con Dios y gozaba de buena comunión con Dios. Estas cosas nos muestran que fidelidad a Dios no nos exime del dolor y de la tristeza. Otra cosa que produjo gran dolor a Jacob fue la muerte de Raquel, su esposa, su querida esposa, por la cual, podemos decir en este sentido, trabajó 14 años. Oye, le costó muchísimo. La muerte de Raquel produjo un profundo dolor en el corazón de Jacob. Después de cumplir sus votos en Betel, Jacob no tenía que permanecer en aquel lugar. Decidió ir hacia el sur, camino que finalmente le llevaría a la casa de su padre Isaac, allí en Hebrón. No habían ido muy lejos cuando un gran dolor se apoderó de Jacob y su familia. Raquel muere después de dar a luz a su segundo hijo. Minutos antes de morir, Raquel llamó al recién nacido Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi angustia. Este nombre expresa la angustia de su sufrimiento. Ni siquiera el nacimiento de este niño consiguió aliviar su gran dolor. Aunque Jacob sentía gran dolor y tristeza por el padecimiento y la angustia de su esposa, fortalecido por el poder del Señor, cambió el nombre del niño. Cabe mencionar lo que dijo otra persona sobre este asunto. Aquel nombre no era adecuado para un niño. Benoni no era adecuado para un niño. Y Jacob lo cambió a Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha o el hijo de mi diestra. No fue Jacob que acuñó este nombre, ya que era conocido en un lugar llamado Maré. Jacob le cambió el nombre a su hijo. Quería honrar a Raquel y al llamar a su hijo, hijo de mi diestra, Jacob le exaltaba. El amor que sentía Jacob por Raquel perduró y años más tarde recordaría lo desolado que se sintió al perderla. Génesis capítulo 48, versículo 7. Con demasiada frecuencia, añade esta persona, los niños cuyas madres murieron durante el parto son más culpados que amados. Pero Jacob dio a Benjamín un lugar especial en su corazón. Posteriormente, cuando se distribuyó el territorio tribal, la frontera de Benjamín incluyó el lugar donde nació y donde estaba enterrada su madre. Una vez más, Jacob levantó un pilar, esta vez como conmemoración de su amada esposa.
El capítulo 35, versículo 21 dice, entonces partió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder, torre de rebaño. Esta era una torre de vigilancia para proteger a los rebaños de los ladrones. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 10 y capítulo 27, versículo 4. Observen que en este versículo se llama a Jacob, en el capítulo 35, versículo 21, se le llama Israel. Entonces partió, no dice Jacob, dice partió Israel. Este fue el nombre que Dios usó mientras reconfirmaba el pacto hecho entre Él y los patriarcas. El nombre Israel representaba la nueva naturaleza o espíritu de Jacob. El nombre Israel aquí parece indicar que Jacob sobrellevaba su dolor y tristeza con la ayuda de su nueva naturaleza y el poder divino que le fortalecía, especialmente en aquel momento de su vida. Este no era el viejo Jacob, sino el nuevo Jacob, un hombre maduro. El viejo hombre habría reaccionado carnalmente ante el dolor o el sufrimiento, pero este hombre que había sido objeto de la gracia renovadora de Dios, ahora trataba su dolor y su tristeza dependiendo del poder de Dios y según la voluntad de Dios. Aunque sentía la mano de la disciplina del Señor, Jacob, o mejor dicho, Israel, reaccionó piadosamente, reaccionó según su naturaleza, su nueva naturaleza en el Señor. He aquí un hombre maduro. Otra cosa que trajo gran tristeza y dolor a Jacob en esta etapa de su vida fue el pecado de su primogénito. Capítulo 35, versículo 22. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. E Israel lo supo, literalmente lo oyó. Rubén cometió incesto con Bila. El silencio de Jacob no significa indiferencia hacia el pecado cometido por su hijo. Jacob sintió una profunda vergüenza y tristeza por la conducta pecaminosa de Rubén. Años más tarde su desaprobación se manifestó judicialmente cuando le quitó a Rubén los derechos y privilegios de la primogenitura. Como otra persona dijo, en la lista de hijos a Rubén se le nombra en su posición de privilegio como primogénito, pero cuando Jacob se dispuso a dar su última bendición antes de morir, Rubén no tuvo la preeminencia. Génesis capítulo 49, versículo 4. Esta no fue una decisión arbitraria por parte de Jacob, sino un acto judicial en el que él destituyó a Rubén de la herencia. Y lo hizo como consecuencia de la grave falta. Y este acto judicial se debe a la grave falta de Rubén. Observen nuevamente el nombre usado para identificar a Jacob durante esta experiencia dolorosa. No se le llama Jacob, sino Israel. En otras palabras, Israel oyó la terrible noticia
con la mansedumbre de su nueva naturaleza fortalecida y sostenida por el poder de Dios. Es decir, no agarró un bate y se lo vendió por la cabeza. Terminología nuestra acá. No, él estaba siendo guiado y controlado por su nueva naturaleza, fortalecida por el poder de Dios. Ejerció mansedumbre. La muerte de Débora, de Raquel, la conducta pecaminosa y ofensiva de su primogénito, produjeron gran dolor en el corazón de este hombre. A estas experiencias dolorosas se le añade la muerte de su padre Isaac. Génesis 35, 29. Y expiró Isaac, y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Isaac vivió lo suficiente para ver la reconciliación que Dios obró entre sus dos hijos. Vio cómo la bondad y la gracia de Dios había obrado en la vida de Jacob. Vio la bendición de Dios sobre su hijo. Vio cómo Dios le dio hijos, 12 hijos. Isaac pudo vivir aproximadamente 12 años, si los cálculos de Kiel y Delitzsch están correctos. Él pudo vivir 12 años con su hijo Israel o Jacob. Finalmente murió. Esto produjo gran tristeza y dolor en el corazón de Jacob. He aquí la muerte de un hombre, y de un hombre santo. Y no cualquier clase de hombre, era un hombre piadoso. Fíjense cómo se habla. Dios era el temor de Isaac. Este hombre era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Generalmente vivió una vida tranquila. He aquí la tristeza de Jacob. Es obvio que el dolor a menudo acompañó a Jacob. Le acompañó a su cama, mientras comía, mientras hacía otras cosas en su hogar. Muchos creyentes no les resulta difícil identificarse con Jacob, porque ellos también han estado en la escuela del dolor. ¿Sabes tú algo de lo que estoy hablando? El dolor nos acompaña a la cama. Nos levantamos y nos sigue. Nos acompaña al desayunar. Nos acompaña en el trabajo. Nos acompaña durante el día. Nos acompaña en la noche. Esa es la porción. Esa fue la experiencia en muchas ocasiones de Jacob. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos enseñan las aflicciones de Jacob? La escuela del dolor le enseñó a Jacob varias lecciones y en esta mañana solo vamos a considerar dos de ellas. La escuela del dolor le enseñó a Jacob varias lecciones. Lecciones que nosotros debemos aprender. En primer lugar, el dolor no es necesariamente una señal de poca fe o inmadurez espiritual. El dolor, la aflicción, no es necesariamente una señal de poca fe o de inmadurez espiritual.
El dolor y las aflicciones que experimenta el creyente no indican necesariamente que el creyente no goza de una buena relación con Dios, o que no tiene comunión con Dios, o que su espiritualidad es inferior a la espiritualidad de otros. He aquí este siervo de Dios que fue a Betel a adorar a Dios, a quien la gracia renovadora de Dios le había restaurado o renovado. Este hombre tuvo comunión con Dios. Este hombre gozaba de la presencia de Dios. Este hombre vio la manifestación de Dios cuando se le apareció para confirmar el pacto. Y aún así, ninguna de estas cosas lo libró del dolor que después sufrió con la muerte de Raquel, con el pecado de su hijo, con la muerte de Isaac, su padre. Ningún hijo de Dios está exento del dolor en esta vida. Sin embargo, hay algunos que nos quieren hacer creer que los creyentes pueden deslizarse por la vida sin tener que experimentar problemas, dificultades, aflicciones. Ellos sostienen que el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que gocen continuamente de buena salud y felicidad y sean extraordinariamente ricos. Si algún hijo de Dios se encuentra en un nivel inferior, está viviendo por debajo de lo que Dios quiere para él, si solo tuviera suficiente fe, todos sus problemas desaparecerían y él gozaría de una vida de victoria continua. Tus mejores días, como un hereje dice, están por delante. Bueno, puede ser que nuestros mejores días estén por delante, pero eso no significa que no vamos a padecer aflicciones, que no vamos a sentir dolor, que no habrán problemas mayores. Muchos sostienen que el creyente puede alcanzar una experiencia espiritual de tal magnitud que le libra del dolor, de los problemas, de las dificultades. Pero esto no cuadra con lo que la Biblia enseña sobre la vida de Jacob. He aquí un hombre que tuvo 3 experiencias extraordinarias, y el énfasis extra, en las que vio la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios como muy pocos las vieron. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22, Génesis 32, versículo 22 al 32, capítulo 35, versículo 1 al 15. He aquí un hombre que tuvo 3 experiencias extraordinarias con Dios. Sin embargo, estas experiencias no le libraron del dolor. Vivió situaciones muy dolorosas. Imagínense, cuando le dieron la noticia de que su hijo, José, había muerto, que una bestia le había quitado la vida. Aquel hombre, aquel día, lloró. Pero antes de esa experiencia, vivió situaciones muy dolorosas.
Sus experiencias espirituales no lo elevaron por encima de las dificultades y las aflicciones que son comunes a los hombres y a los creyentes en esta tierra. Jacob no vivió una vida exenta de problemas y dolores. Esta verdad, como dijo un siervo de Dios, se presenta una y otra vez en la Biblia. Pablo vivió cerca de Dios como cualquier otro creyente que vivía cerca de Dios, pero esto no lo libró de las aflicciones y del dolor. Él sintió dolor, conoció en su propia experiencia ese sentimiento negativo que surge ante determinadas situaciones o problemas. Él dijo en la segunda epístola a los Corintios: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo más. En muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas, dijo Pablo, además de estas cosas externas está sobre mí la presión cotidiana, día tras día, de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que este hombre recibió, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¡plá, plá!, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te falta fe, ese es tu problema. No, te basta mi gracia, mi poder. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Imagínense Pablo diciendo estas cosas a toda esa multitud que se reúne para oír a Joel Osteen. Y el apóstol comenzara a aplicar, y estas personas vieran la implicación de tales cosas. Imagínense a él predicando en esas iglesias supuestamente del progreso y de la prosperidad. Esas iglesias se quedarían vacías. Jesús dijo: en el mundo tenéis presente, no es que vas, tenéis tribulación. Juan 16:33.
Pablo exhortó a los discípulos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, yo y ustedes, entremos en el reino de Dios. Queridos hermanos, el dolor es parte, la aflicción es parte, la dificultad y los problemas son parte de la vida cristiana. Es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esto claro, vas a pensar en la aflicción y cuando sientas un profundo dolor, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no te ama, o que Dios no es lo que Él dice ser, el Todopoderoso. El dolor no es necesariamente una señal de poca fe o de inmadurez espiritual o de que Dios está disgustado contigo. El dolor no es necesariamente una señal de poca fe o de inmadurez espiritual o de que Dios esté enojado contigo. Como vamos a ver más adelante en otra oportunidad, no, Dios tiene un propósito santificador y un propósito bendito. El dolor no es necesariamente una señal de poca fe o de inmadurez espiritual. Podría serlo, pero no siempre lo es. En segundo lugar, la segunda lección, el dolor es un pesar que en ocasiones nosotros mismos causamos innecesariamente. El dolor es a menudo un pesar que nosotros mismos nos causamos innecesariamente. Por tanto, debemos ser cuidadosos para que no causemos dolor innecesariamente. Al examinar la lista de las aflicciones de Jacob nos daremos cuenta que se pueden dividir en dos categorías: las aflicciones que no pueden ser atribuidas directa o indirectamente a alguna falta por parte de Jacob, y aquellas aflicciones que él mismo causó por su desvío y su desobediencia. El dolor y la tristeza que sintió por la muerte de Débora, de su esposa y de su padre, no se pueden atribuir a alguna falta por parte de Jacob. Sin embargo, algunas de sus aflicciones, algunos de sus dolores, él mismo los causó. Fueron el fruto de su pecado, fueron el fruto de su desobediencia, fueron el fruto de su inmadurez. Entre estos padecimientos están los que él sufrió en Siquén. Los dolores de Jacob en aquel lugar se deben a su desvío y desobediencia. No quiso vivir en Betel, en el lugar especial de la manifestación especial de la presencia de Dios. No cumplió sus votos al Señor. Como resultado, vinieron los problemas, las dificultades y el dolor. Aunque no podemos eximir de culpa a Rubén por su inmoralidad, tenemos que admitir que Jacob no dio un buen ejemplo a sus hijos. Tenía 2 esposas, tenía 2 concubinas. Alguien dice, eso quiere decir que podemos tener 2, 3, 4 esposas.
Eso es lo próximo que viene aquí en esta nación. No, Dios no nos da su palabra para llevarnos a pecar, pero Dios es fiel en decirnos las cosas como son, como sucedieron y acontecieron. Dios no le esconde el pecado a nadie. Pero así como nos dice lo que este hombre hizo, también nos habla de la intranquilidad, de los problemas que este hombre experimentó en su familia, con sus mujeres, con sus concubinas y con sus hijos. Su pecado le alcanzó. Y la intención divina, según el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, es que nos casemos en lo que respecta al hombre con una mujer y la mujer con un hombre. Y esto que el Señor enseñó lo llevó a donde? A Génesis, al principio, porque esta es la intención, o esta fue la intención y sigue siendo la intención de Dios que creó al hombre y a la mujer. Y cuando Dios trajo a Adán una compañera o una ayuda idónea, no le trajo 3 mujeres y no le trajo un macho o un hombre. Le trajo una mujer. De manera que Jacob dio un mal ejemplo a sus hijos. No excusamos a Rubén, pero también tenemos que entender la influencia que ejerce o que ejerció el padre sobre el hijo. Y hermanos, eso nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra conducta tiene una gran influencia sobre la conducta de nuestros hijos. He aquí este hombre sufría por su mal ejemplo. Aunque no podemos eximir de culpa a los hijos de Jacob por la manera en que trataron a José, debemos reconocer que el favoritismo de Jacob hacia José generó o alimentó la mala conducta en sus otros hijos hacia José. Esta mala voluntad y celo de parte de estos hermanos hacia José los llevó a vender a José como un esclavo. Padres, cuidado, cuidado. A los hijos hay que amarlos a todos. ¿O esto no indica que no haya algún hijo en quien nosotros tengamos mayor complacencia? Imagine, si hay un hijo obediente, sensible, que escucha las exhortaciones, que vive conforme a la ley de Dios, respeta a sus padres. Cuando va a tomar una decisión o a actuar, él piensa cómo esto va a afectar a mi madre, cómo esto va a afectar a mi padre, a mi familia, a su nombre. Y es cuidadoso. Pero allá viene aquel que no le importan estas cosas. ¿Tiene el padre que amar a los 2 hijos? Sí. ¿Tiene que mostrarle amor a los 2? Sí. Pero eso no significa que tenga mayor deleite en uno que el otro. Y la culpa no es del padre, sino del hijo. El problema es cuando los hijos se esfuerzan por complacer y agradar a sus padres, y sus padres carnalmente, porque tienen o se dejan controlar por el favoritismo, no reconocen ese amor y ese esfuerzo de parte de ese hijo, sino que están centrados en otro hijo. Una cosa está clara, en mi casa mis 2 hijas saben que yo las amo.
A las dos. Y espero que ninguna de ellas me pregunte cuál es la favorita. ¿Por qué sucede? Que puede ser que todos los hijos se comporten de tal manera que tengan, que lleve a los padres a tener una gran complacencia. Y este es el caso mío. Wow. Queridos hermanos, el favoritismo de José le creó problemas innecesarios. Hermanos, estas cosas nos enseñan que debemos de cuidar, de cuidarnos, de causarnos a nosotros mismos un dolor. La Biblia nos habla de esto en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18, declara: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Capítulo 4, versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Tú no quieres sentir vergüenza? ¿Tú no quieres sentir dolor? No te metas en lo que no te importa. Es tan fácil. No sufras por intrometido. Es decir, no invites el dolor. No lo llames, no llames al dolor. Explico. Hay cosas que tenemos que sufrir y tenemos que sufrirlas por principio. Pero eso es una cosa. La otra cosa es sufrir innecesariamente, porque somos insensatos o necios, o no seguimos lo que Dios nos dice en su palabra. Ve aquí mis dos puntos. El dolor no es necesariamente una señal de poca fe o de inmadurez espiritual. El dolor es un pesar que en ocasiones nosotros mismos causamos innecesariamente. Ahora bien, ¿cómo fue que este siervo de Dios pudo enfrentar el sufrimiento fortalecido por la gracia de Dios? Fortalecido por el poder de Dios. Buscó a Dios en oración. Se alimentó de la palabra o de lo que Dios le había revelado. Siguió pensando y meditando en lo que Dios le había dicho cuando se le apareció y dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Oh Señor, me es difícil esto que sufro. Esto es un gran dolor. ¿Usted no ha sentido ese dolor en su pecho que parece que usted se va a morir? ¿Qué nos librará de actuar carnalmente? O de actuar de una manera insensata, o de desagradar a Dios en ese momento. El que deliberadamente pensemos en lo que Dios nos ha dicho de su ser y sus promesas
y lo que su palabra enseña. Israel fue sostenido. En medio de la angustia o del dolor producido por la muerte de su esposa, de aquella esposa que amaba profundamente por el poder de Dios. Oh Señor, yo no puedo, pero yo sé que aunque yo no pueda explicarlo, tu poder ha de sostenerme a mí. Porque cuando soy débil, dependiendo de ti, soy fuerte. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón de tal hombre y de tal mujer que confía en Dios. ¿Y qué te dice a ti, para terminar en esta mañana, incrédulo, hombre y mujer, que no conoces en tu experiencia el poder de la gracia salvadora de Dios? Pedro, por inspiración divina, declara: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, en lo que respecta al sufrimiento, la aflicción, disciplina, etc., ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Cuando tú ves un hombre como Jacob o como Israel sufriendo de la manera en que este hombre sufrió, claro, Dios tenía su propósito, y el propósito de Dios se logró en la vida de este hombre, y este hombre hoy está en la presencia del Señor. Pero cuando tú ves ese sufrimiento, ese gran dolor por parte de uno de los hijos de Dios, que Dios ama eternamente, cuyo amor fue expresado cuando entregó a su Hijo para que tomara el lugar de pecadores para salvarlo. Si Dios trata de esa manera a sus hijos, ¿qué será de ti que no eres un hijo de Dios y vives en tu desobediencia y en tu pecado, en tu incredulidad, dejando que tu orgullo, tu vanidad, tu pecado, el mundo te controle? Y si comienza por nosotros primero, para tratar con el pecado en nosotros los creyentes, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? La respuesta a esa pregunta, la Biblia la enseña. Te espera el infierno. Un lugar de tormentos incesantes, un lugar de tormentos eternos. El infierno es eterno. Los dolores del infierno son eternos. Mi amigo, huye de la ira de Dios. Es cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Ahí caerás tú si no te arrepientes de tus pecados. Hay para ti esperanza hoy. Por esto es que predicamos el Evangelio. Pues la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea destruido. Es decir, destrucción en la Biblia no significa que tú dejas de existir. No, significa un lugar donde el alma y el cuerpo serán echados para ser atormentados por Dios para siempre.
Cuando uno se pone a pensar en esto, le es difícil en su sentido de una mente, en el sentido de una mente finita, que Dios va a tener por una eternidad sin fin, gente sufriendo, pero sufriendo como grita la gente, pero peor, en el hospital, cuando les consume el cáncer. ¿Te ha visto una persona muriéndose de cáncer? Tienen que sedarla. Y aún así, ni eso funciona. Es algo horrible ver a una persona en esa condición. Oye bien, esto pasa aquí hoy. Dios lo permite. Aquí, lo único que Dios tiene misericordia y permite que le den un sedante que alivie un poco ese dolor. En el infierno no hay sedantes. En el infierno lo único que hay es la presencia de Dios en su ira, en la manifestación de su ira contra pecadores que no lo tomaron en serio, le ofendieron, le aborrecieron. Oh pecador, no continúes en esa situación, no es necesario. Hoy, si oyes la voz de Dios, no dejes que tu corazón se endurezca. Clama a Dios hoy. Búscale, deja tu pecado y confía en Cristo. Descansa en Él y serás salvo. Entonces, como Jacob, podrás tener la gracia, el poder, la sabiduría, el conocimiento para afrontar las aflicciones y los sufrimientos de esta vida. Oremos. Oh Padre, tú eres el Todopoderoso. Y tú nos has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que logrará aquello para lo cual tú la has enviado. Entonces hoy, que se cumpla tu propósito al haberla enviado. Y te suplicamos que tengas misericordia. Que hoy sea el día de salvación para aquella alma que se encuentra lejos de ti. Te suplicamos por nosotros. Continúa sosteniéndonos y dándonos la capacidad y el entendimiento para poder aplicar tu palabra. Y que ésta nos sostenga en medio de la tribulación, el dolor, la tristeza. Bendícenos pues, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.